Pues estaba yo pensando en las antiguas películas del oeste, ¿no? Cuando veíamos, por ejemplo, que llegaban los bandidos y atacaban una diligencia, se llevaban el dinero o un tren lleno de oro, ¿no? O las grandes producciones donde vemos equipos súper profesionalizados con todo tipo de herramientas y de armas que se llevan el dinero de un banco. Pero es que ahora el delincuente es invisible, no lo vemos. Y de repente, Laura, encendemos el ordenador de casa una mañana para consultar, por ejemplo, nuestro extracto de bancario y vemos una sorpresa desagradable, ¿no? Esa invisibilidad es ya con lo que os tenéis que enfrentar en el BBVA prácticamente a diario, ¿no? Sí, bueno, está claro que la tecnología está presente cada vez más en los ámbitos de nuestra vida, y es verdad que en los últimos años pues, ha crecido ese uso, ¿no? de la tecnología tanto por parte de los ciudadanos como de las empresas, ¿no? Como tú decías, pues recibimos mensajes. Pero este aumento también ha supuesto un crecimiento de la superficie de ataque de los ciberdelincuentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienen más personas y más empresas a las que atacar. Y esto no quiere decir que tengamos que tener miedo a la tecnología, pero sí que es importante conocer cuáles son los riesgos, ¿no? a la hora de cuando yo abro un correo, a qué me puedo enfrentar, conocer los riesgos y saber protegernos de ellos. ¿Y cuáles son, Antonio, esas amenazas, esos riesgos a los que aludía Laura? Son tantos, pero bueno, por citar algunos, ¿no? De los más comunes, por ejemplo. La verdad es que desde el phishing tradicional, en el que envían miles y miles de mensajes y es lanzar las redes a ver quién cae, hasta ataques mucho más dirigidos a empresas o a personas, como la estafa del CEO o un ransomware o estafas del amor, que bueno, hemos tenido recientemente ahí en la Comunidad de Madrid uno muy sangrante. Pero bueno, la verdad es que lo que hablábamos antes, que había que formar y concienciar a la ciudadanía de los riesgos que conlleva el acceso a esta tecnología e intentar en la medida posible que saber cómo minimizar esos riesgos. Bueno, asesoras, Román, tú a un montón de organizaciones, también al BBVA incluso le has llegado a asesorar, ¿no? En esto de cuando acompañáis, por ejemplo, a las empresas en la transformación digital, ¿este acompañamiento implica hacerse más vulnerable o implica hacerse más seguro? Es decir, porque yo igual, no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Pero igual en esa comodidad en la que nos movemos, si no nos pasa nada, pues bueno, pero cuando nos dicen, oye, que te puede pasar esto, lo otro, lo demás allá, entonces nos hacemos vulnerables o más seguros. ¿Cuál es tu opinión? Pues a ver, hablando de los proyectos de transformación digital, ¿no? Yo creo que son proyectos que son muy complejos, pero en los cuales si las organizaciones meten ese componente de seguridad, pues sí, ¿no? Se van a hacer, no sé si más seguras, pero por lo menos lo que siempre hablamos, que sean más resilientes, ¿no? Que si les pasa algo, sepan cómo reaccionar, cómo recuperar su operación. El problema que hay es si no se contempla la seguridad, ¿no? En proyectos de transformación digital donde estás metiendo nuevas herramientas, ¿no? Inteligencia artificial, blockchain, lo que sea, ¿no? Y al final te cambia lo que son las tecnologías y muchas veces también las personas, ¿no? Y como decía Laura, la superficie de ataque, ¿no? que tienen los malos aumenta y la superficie de ataque de tu empresa también aumenta, ¿no? Entonces hay que controlar esos riesgos, ¿no? Hay que saber protegerlos, ¿no? Todos tus activos. Entonces, proyecto de transformación digital, si se hace correctamente, debería ser, ¿no? Habilitar a la empresa a ser más segura y sobre todo más resiliente. ¿Y qué pensáis? Porque hablábamos antes de sentarnos en esta mesa, un poco entre bambalinas, hablábamos y decíamos, ¿no? En este océano inmenso en el que vivimos, global, ¿no? Estamos hablando de personas que están detrás moviendo los hilos, porque claro, decimos, no me va el móvil, no me va el ordenador, se me ha bloqueado, esto es una máquina, no, pero hay gente detrás manejando aquello, ¿no? ¿Quiénes son esas personas, Antonio?
Bueno, yo creo que también va muy dirigido a según qué tipo de estafa, ¿no? Están como más especializados en cada tipo de estafa. Unos se dedican al ransomware, como decíamos antes, otros se dedican a la estafa del amor, otros se dedican a la estafa del SEO. Son personas físicas, sí, sí, sí. Hay grupos muy potentes, ¿no? Disgregados por todo el mundo que se dedican en exclusiva a esta modalidad delictiva. Y eso, hay que tener muchísimo cuidado en lo que hacemos. Ten en cuenta que el 95% de los hogares españoles tienen ya acceso a Internet. O sea, con lo cual el nicho de mercado para los delincuentes es bastante amplio. Fíjate, millones y millones de clientes que tiene el BBVA. Esto es como echar la red, ¿no? ¡Bum! Y claro, es una red pequeña en comparación con esa superficie, ¿verdad? Pero se llena esa red, por muy pequeña que sea. Y ante eso, ¿qué hacer, no? Sí, o sea, al final hay cierto tipo de fraudes y engaños pues, que son de forma genérica, ¿no? Tú decías echar la red y a ver quién pica. Lo que hacen los ciberdelincuentes, utilizan técnicas que se denominan de ingeniería social, que lo que buscan es engañar a las personas, ¿no? Echar esa red y lo hacen haciéndose pasar, suplantando la identidad pues, de instituciones, de empresas, por supuesto, nos suplantan a los bancos, sí. Administración pública, hablábamos antes de la Dirección General de Tráfico, ¿no? Que había una estafa de las multas, pero incluso hasta personas del propio entorno. Esto lo hacen pues, a través de correos electrónicos, de un SMS, de un WhatsApp, y lo que buscan es ganarse la confianza. Una vez que se ganan la confianza, pues intentan conseguir información confidencial o que la víctima realice algún tipo de acción. Y además, Román, hacen verdaderos clones, porque antes comentabas también que para dar, por ejemplo, con lo que es la interfaz, por ejemplo, de una compañía, una entidad bancaria, cualquier otra empresa, lleva su tiempo, pero es que ahora las herramientas han cambiado y han evolucionado tanto que en cuestión de un par de horas o tres lo tienes. Sí, bueno, estamos viendo, ¿no?, como el boom de la inteligencia artificial generativa se está metiendo en todos los terrenos, ¿no? Y pues desafortunadamente para hacer fraude también. Entonces hay un estudio de IBM, sí que no sé cuántos días era, pero que tardaban antes en hacer lo que era montar el phishing, maquetarlo y demás, tardaban 4 o 5 días. Y ahora en 3 o 4 horas lo tienen ya montado. Sin errores ortográficos, ¿no? Que antes había errores. Entraban correos sí, que no se los podía creer, pero vamos bien más. Entonces ahora son cada vez más realistas, ¿no? Cuesta más detectarlos. Entonces yo creo que justo eso que estamos hablando siempre, ¿no? De concienciación, formación a los usuarios, que sepan identificar, ¿no?, cuando un correo es legítimo, no es legítimo, y sobre todo señales de alerta, ¿no? Pues cuando te están dando algo, desconfía, ¿no? Que siempre, ¿no? O cuando algo es muy barato, muy goloso, desconfía también, ¿no? Entonces, sí, tenemos que poner ahí un poquito de concienciación en los usuarios también. Bueno, pues en España hay un organismo, el INCIBE, que conocéis perfectamente vosotros tres, es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que trabaja precisamente para garantizar esa seguridad dentro del mundo digital y lo hace también pues, para garantizar esa seguridad tanto a nivel de la ciudadanía, de las instituciones, de las entidades, del mundo de la empresa. Y con ellos hemos hablado, nos han explicado muy brevemente un poco cuál es la filosofía que llevan en su trabajo. Vamos a escucharlo. El Instituto Nacional de Ciberseguridad tiene entre sus principales objetivos elevar la confianza de ciudadanos y empresas y luego, por otro lado, impulsar los proyectos de investigación y desarrollo que aporten un valor a la sociedad. Asimismo, también trabaja en iniciativas para la promoción del talento en ciberseguridad. Esto es importante, el talento, es decir, que cuántas veces hemos oído, ¿no?, los hackers que han sido detenidos y condenados, después los hemos reutilizado para bien. Hay compañías por ahí que lo han hecho. Los datos bancarios, Laura, siempre interesan a los delincuentes, pero ¿cómo se ayuda desde el BBVA para que se haga, para que la gente tome conciencia de todo esto de lo que estamos hablando? Pues desde luego para nosotros la seguridad de nuestros clientes es una absoluta prioridad, una prioridad
estratégica. Queremos que nuestros clientes se sientan seguros y con confianza pues, cuando utilizan los canales digitales. Y trabajamos la seguridad desde varios ámbitos, ¿no? El ámbito tecnológico para hacer las aplicaciones seguras utilizando las últimas tecnologías. Como dato, pues nuestra aplicación móvil tiene hasta 22 medidas de seguridad, ¿no? Y además ponemos a disposición de los clientes herramientas y productos para aumentar esa seguridad, ¿no? Pero hemos hablado antes que el plano de las personas también es absolutamente fundamental, ¿no? Y estamos poniendo... conciencia, ¿no? Justo, exactamente. Y estamos poniendo mucho foco en esa formación y concienciación de los clientes pues, para ayudarles a detectar y prevenir pues, estos fraudes por ingeniería social, ¿no? Y para ello, ¿qué utilizamos? Pues comunicaciones a través de todos los canales que tenemos disponibles, ¿no? Pues la web, organizamos webinars específicos de seguridad, sobre todo con foco en los mayores y en las pymes, a través de las redes sociales. Y un ejemplo concreto, una campaña que hemos denominado Cibersencillo, que lanzamos el año pasado y que este año pues, tenemos una segunda temporada, y que son acciones de concienciación con unos vídeos en el que buscamos que de una forma muy práctica, un lenguaje muy sencillo y hasta incluso con un poquito de humor, ¿no? Sí. Se llama pedagogía. Pedagogía, eso es. Pues dar consejos muy prácticos que sirvan para prevenir estos ataques, ¿no? Es para nuestros clientes, pero cualquiera puede buscar Cibersencillo BBVA, ¿no? Bueno, y los recomiendo. Lo buscaremos. Y luego también están las pymes, ¿no? También habéis trabajado mucho también, tanto desde el BBVA también, ¿son sensibles también a implantar? Porque claro, lo que decíamos antes, uno vive en la comodidad de que, bueno, a mí generalmente no me suele pasar nada hasta que pasa, ¿no? ¿Son sensibles las pymes? Claro, estamos hablando de ya no grandes entidades, estamos hablando de empresas pequeñas donde también ocurren cosas. Sí, pues muchísimo, ¿no? Porque además se está viendo que cada vez hay más ataques, ¿no? a empresas más pequeñas que piensan pues, que no meten medidas de seguridad, ¿no? Controles, porque piensan que no les va a pasar nada. Y lo que está pasando es que las empresas que han metido más medidas es más difícil atacarles y entonces, pues lo mismo, ¿no? Que estamos hablando. Hay muchas veces que son bandas organizadas o ciberdelincuentes que lo que hacen es que van buscando objetivos más fáciles, ¿no? Y entonces ahí es donde entran las pymes, ¿no? en escena. Y entonces, pues bueno, aquellas que no han hecho un ejercicio de ver qué es lo que tienen y ver cómo lo tienen que proteger, ¿no? Cuáles son sus riesgos, pues son mucho más vulnerables. Por ejemplo, con las que... Si me permite, al hilo de lo de la pyme, sí que es verdad que siempre es la empresa más vulnerable porque las grandes empresas ya invierten mucho en ciberseguridad y el otro día salió una estadística que el 56% de las pymes que sufren un ataque potente cierran, se ven abocadas al cierre por culpa del ciberataque. Fíjate, y hay, por ejemplo, también desde una entidad como la vuestra, Laura, que trabaja con muchísimas pymes también, me imagino que también haréis pedagogía con ellas, ¿o no? Sí, claro, o sea, de hecho es uno de los focos, pues porque a veces las pymes tienen menos recursos y en nuestro caso pues compartimos la experiencia, ¿no? de la gestión de riesgos de una gran entidad financiera pues para que sirva a las pymes, ¿no? Todo empieza por analizar cuáles son los riesgos que tiene una empresa, por pequeña que sea, es susceptible, lo comentábamos anteriormente, de sufrir pues, un ciberataque, puede ser objetivo, ¿no? Entonces, lo primero es revisar cuáles son los riesgos que tiene. No tiene el mismo riesgo pues, una tienda, un comercio que quizás tiene una página web, que otro tipo de empresas que permiten el teletrabajo. Es que ahora se trabaja tantísimo a nivel digital, ¿no? Porque el mercado se ha ampliado muchísimo, ¿no? en el ciberespacio. Eso es. Y bueno, hoy una empresa no puede sobrevivir hoy sin unas mínimas medidas de seguridad. Se te cae la página donde tú comercializas tu producto y se ha acabado. Claro, pierdes el negocio, claro, o sea que hay que tener unas mínimas medidas de seguridad. Como no podemos extendernos aquí para dar todas las medidas, sí que me gustaría dar un recurso, ¿no? Si alguien quiere utilizarlo. El banco ha publicado de forma gratuita, puesto a disposición de cualquiera y sobre todo para las pymes es muy interesante, cursos en la plataforma Coursera, que es coursera.org, y son cursos muy interesantes que pueden ser recursos
para las pymes. Bueno, es interesante. Claro, Antonio, ¿hay colectivos más expuestos que otros? ¿Cuáles son más vulnerables a tu juicio? Estamos hablando de pymes, estamos hablando también de ciudadanos, de franjas de edad, no lo sé. Bueno, la verdad es que, como decía antes, el nicho de negocio es bastante amplio, entramos prácticamente todos, ¿no? Es verdad que, como hablábamos al principio, tenemos que tener claro que ha habido empresas de primer nivel, incluso la DGT, que ha sufrido una brecha de seguridad, y con lo cual tenemos que tener claro que nuestros datos ya están circulando por ahí, con lo cual los ataques, habíamos empezado hablando del phishing, pero ya los ataques estamos viendo que van como más dirigidos. ¿Por qué? Porque tienen mucha información nuestra, con lo cual ese inicio de la llamada o ese inicio del correo electrónico tiene ya muchos datos nuestros que nos van a hablar por nuestro nombre, con nuestros datos, con nuestra edad, tanto que entonces el ataque sí que va mucho más dirigido a la persona en concreto o a la empresa. Como decía antes, hay mucha ingeniería social, se obtiene muchísima información de la web, de redes sociales, de esas brechas de seguridad, con lo cual los ataques que estamos viendo y que va a ir a más son mucho más dirigidos y sobre todo es cuestión de saber cuánto tiempo le voy a dedicar para obtener un beneficio. Claro. Si lo trasladamos al mundo analógico, es lo que hablábamos antes. Si yo antes tengo una puerta acorazada y una valla de 3 metros con alambre de espino y otra que no, pues me voy a dirigir a la que no. En lo digital igual. O sea, si yo tengo unas medidas de seguridad bastante implementadas desde hace tiempo y bastante sólido, pues me iré a la empresa que tiene menos para intentar realizarle el ataque. Bueno, pues vamos a salir a la calle. Nos gusta salir a la calle para preguntar. No son estudios muy científicos, pero sí que nos dan una paleta, nos dan un color acerca de por dónde van los tiros cuando preguntamos en la calle. Vamos a escuchar. Bueno, yo he recibido mensaje de que tengo un paquete para recoger y yo no he hecho ningún pedido. Ese tipo de cosas sí, más de una vez. Mi móvil, que me han mandado mensajes como que voy a recibir un paquete. La policía, que tenía que pagar alguna multa en 24 horas. Actualmente la verdad que cuando vas a hacer una compra online, la verdad que yo estoy bastante un poco atento a ver qué página web te lleva o no te lleva, porque al final te da desconfianza. Al final cada día tiramos mucho más de tarjeta, mucho más de internet, de compras online, y la verdad que hay que ir con respeto. ¿Crees que a veces somos demasiado confiados, quizás, que no nos fijamos demasiado en las webs, en los mensajes y podemos caer en este tipo de cosas? Yo creo que sí, porque a veces lo hacen como tan real que pasamos como solo para dar nuestra tarjeta, nuestros números de identidad y lo hacemos por hacerlo. ¿Te parece que tendría que haber más normativa, más reglamentación a nivel legal para tratar de limitar este tipo de cuestiones en Internet? Pues partiendo de la base no sé ni qué normativa actual existe en estos temas. Vivimos en este mundo digital y hay que adaptarse. Pues igual hay gente que se le ha pasado el tren, pero desde las instituciones seguro que se podía facilitar o ayudar a ciertas personas a que esas gestiones no tengan que ser solo así, que haya una opción de hacerlas de otra manera. He sido una persona que no me fío en comprar y si compro, ya te digo, le digo, cómprame, y me compran con su tarjeta, no con la mía. Bueno, pues esto ocurre, y esto lo hemos comentado también, es decir, nadie da, decías Antonio antes, duros a 4 pesetas, ¿no? Sí, los mayores es verdad que parece que están más sensibilizados en la vida analógica, que lo trasladan a lo digital y son más desconfiados. En cambio, los de la era digital, los más jóvenes, son mucho más confiados y son los que a veces caen en este tipo de estafas. ¿Qué os ha parecido lo que habéis escuchado, Laura? Bueno, que es el día a día, ¿no? Sí, efectivamente, es la realidad. Y decían cosas muy interesantes, ¿no? Al final hay que fijarse más, hay que tener ese espíritu crítico, ¿no? De decir, oye, esto será verdad, no será verdad. Y bueno, yo si me lo permitís, sí, me gustaría compartir un método muy sencillito para utilizar, que denominamos el método de las 3 Ps. La primera es la prudencia, que ante cualquier mensaje, como comentaba, ¿no? Mensaje SMS, que no estamos esperando, ¿no? Lo del paquete. Que además nos suena algo raro. Esa multa que yo no sé por dónde, que puede ser, puede ser también, todos nos hemos llevado sorpresas. Pero bueno, al menos pongamos esto en cuarentena, sí, y nos tiene que poner en alerta. Luego es pensar antes de actuar. Estos mensajes suelen estar escritos en tono de urgencia para hacer algo muy rápido, ¿no? Sí. Para que no pensemos y hagamos muy rápido. Pues todo lo contrario.
hay que pararse y revisar. Por ejemplo, en el caso del banco, BBVA no manda SMS que tengan un enlace. Si tiene un enlace es falso, o sea, directamente lo podemos desechar, ponga lo que ponga el mensaje. Sí. Y por último, el de proteger la información. Tenemos que ser conscientes que hay información que no podemos compartir nunca con nadie. Claves de acceso a la banca online, claves para autorizar operaciones. No tenemos que compartir nunca con nadie. Y ante cualquier duda, siempre recurrir a la fuente oficial antes de dar ningún dato. Román, ¿cómo te has quedado con lo que has escuchado y con lo que acaba de decir también Laura Oyente? Justo, ¿no? Que, o sea, yo creo que es la realidad. A los que estamos en el sector, ¿no? Yo creo que todos los días alguien nos pregunta, o sea, a mí, a amigos, madres de amigos, que han ido a hacer una compra y les ha llegado un enlace, o que estaban ellos haciendo la venta y les ha llegado el enlace como para pagar, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Esa precaución, revisar todo bien. Mi madre tiene un método que es eliminar directamente, o sea, cuando le llega un mensaje de este tipo ya desconfía tanto que lo elimina directamente. Dice, no estoy esperando ningún paquete, no estoy, o sea, no he comprado nada. O como hacía esta última mujer que hemos escuchado, dice, yo la tarjeta sí, pero la de al lado. Sí, pues justo, es lo que estamos hablando, tener sentido común, ¿no? Que muchas veces que es el menor de los sentidos, ¿no? que hablamos. ¿Y cómo, Antonio, cómo adelantarse al futuro, ¿no? Porque claro, lo que tenemos muy claro, no sé qué pensaréis, es que quienes se adelantan son quienes quieren delinquir. Estos andan vivos para todo, ¿no? ¿Y cómo adelantarnos nosotros? Tal cual, no pasa más que por formar a la gente, concienciar, y no solo a personas y empresas, y seguir formando y concienciando de que dudar de todo y de todos de inicio, esa prudencia, esa precaución en todo lo que nos llegue y tener muchísimo cuidado. Es verdad que somos muy confiados, sobre todo al hilo de lo que va diciendo de proteger nuestra información, facilitamos muy alegremente nuestras fotografías de DNI y fotos selfies, que con eso ya nos pueden abrir una cuenta online en muchísimas entidades bancarias. Fotos selfies, sí. O sea, por ejemplo, estas que, sobre todo el público más joven, ¿no? Sube a las redes sociales, ¿eso se utiliza? No, pero muchas veces lo que nos piden para... de forma ya nos piden para materializar luego la estafa, nos piden, o por ejemplo muchas veces donde tienen muchísima información en las falsas ofertas de empleo, que nos piden ese currículum, que facilitamos todos los datos, nos piden una copia de nuestro DNI, que se la facilitamos, y encima nos piden una foto selfie por confirmar si es esa persona o no, y con eso ya podemos abrir una cuenta online en muchas entidades. Abrir servicios de telefonía e internet en cualquier compañía. Me acaba de venir a la cabeza es un comentario bastante generalizado lo de que te llaman por teléfono y no responder nunca con un sí. ¿Eso es así? Bueno, es verdad que hubo ese comentario ¿Sí? de sí, ¿no? De decir diga y así, que bueno, no sé si realmente... Nosotros como Guardia Civil denuncias de ese tipo no hemos recibido absolutamente ninguna, ¿eh? Pero yo creo que sí que es más un poco el bulo de... Que comentabais antes la de la ausencia del jefe, ¿no? Que luego te identifican la voz, ahora mediante la inteligencia artificial, fijaos las cosas que ocurren, ¿no? La inteligencia artificial, ¿qué pensáis? ¿Que puede ser una herramienta a favor o puede ser también una herramienta en contra también? Pues como todo, ¿no? O sea, cuando en manos de quién está, ¿no? Cuando está en manos de ciberdelincuentes, pues justo lo que estamos hablando, ¿no? Investigan, ¿no? Por métodos más tradicionales. Saben que no va a estar el jefe, le han grabado una conversación y son capaces de reproducir con herramientas de inteligencia artificial, ¿no? esa voz. Y entonces llaman a la empresa y pillan a alguien desprevenido o que no sabe muy bien y pues le pueden engañar, ¿no? También se puede utilizar para evitar todo eso, ¿no? O sea, hay herramientas para detectar cuando hay deepfakes o cuando hay clonaciones de fotografías, vídeos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es justo en manos de quien está, ¿no? O sea, yo estoy viendo cada vez hay muchísimas más herramientas basadas en inteligencia artificial para justo predecir y anticipar fraudes, ataques, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Sí, de hecho, nosotros, por ejemplo, ya hace tiempo que hemos incorporado herramientas de inteligencia artificial pues para prevenir fraudes, tanto en la parte de tarjetas como en el de las transferencias, y esto nos ayuda a identificar patrones anómalos y poder parar esas operaciones incluso en tiempo real con muy buenos resultados. ¿Cuáles son los retos de futuro para las entidades financieras en todo este universo tan cambiante, además día a día? O sea, pues desde luego lo que no podemos hacer es bajar la guardia. O sea, tenemos claro que esto va a seguir
y nuestro objetivo es seguir mejorando nuestros patrones de protección para adaptarnos muy rápidamente a las nuevas amenazas y ser capaces de adelantarnos a estos ciberdelincuentes, que no es fácil. Pero bueno, al final la clave está en tener herramientas que nos permitan hacer esto, como la inteligencia artificial, y un equipo humano y bien preparado. Invertir en ello, ¿no? Sí. Bueno, pues Laura, Antonio, Román, no tenemos tiempo para más. Ya os he avisado que esto se pasaba y se hacía corto. Se os ha hecho corto, ¿no? Bueno, supongo que tan rápido como los delitos que van y vienen o los cambios en este universo que es apasionante sin duda, pero que al que hay que prestarle desde luego mucha atención. Hemos aprendido mucho, gracias. Un placer. Bueno, pues en la primera parte del programa hemos abordado cuestiones un poco generales también de lo que es este apasionante mundo de la ciberseguridad. Porque digo apasionante porque lo es, realmente lo es. Es un mundo extremadamente cambiante, en el que muchas veces, a pesar de la tecnología, nos tenemos que ir adaptando a todos los cambios, ¿no?, que vienen desde el lado oscuro, vamos a poner muchas veces, ¿no? En el Centro Navarro de Ciberseguridad que coordinas, Juanra, ¿cuál es el papel y por qué se crea este centro en concreto aquí en Navarra? ¿Por qué esta apuesta? Sí, bueno, al final, todos somos un poco conscientes, ¿no?, que estamos en un proceso de, lo que llaman la transformación digital, ¿no? Sí. Es decir, cada vez usamos más tecnologías, desde el uso personal de los ciudadanos hasta la implantación de las tecnologías dentro de las empresas, ¿no? Entonces, esa transformación digital conlleva unos riesgos, ¿vale? Entonces surge un poco el concepto de la ciberseguridad, es decir, tenemos que entender los riesgos, tenemos que entender cuáles son las amenazas y tenemos que saber, pues, cómo protegernos, ¿vale? Es decir, si me meto en el agua, tengo que saber nadar. Exacto, claro. Tienes que tener unas nociones básicas, ¿vale? Entonces, el Gobierno de Navarra, digamos que desde hace mucho tiempo ha estado invirtiendo en mantener sus propias infraestructuras bien protegidas, ¿vale? Pero el problema ahora va más allá de la propia infraestructura del Gobierno, ¿no? Es un problema que ya, pues, atañe a la sociedad y a las empresas. Entonces, el Gobierno lo que toma es la iniciativa de crear un centro, el Centro Navarro de Ciberseguridad, precisamente, pues, para extender elevar digamos, la cultura y las capacidades en materia de ciberseguridad fuera del Gobierno. Claro, para generar un ecosistema, exacto, un ecosistema de colaboración público-privada, con el objetivo de que elevemos esas capacidades de ciberseguridad. Como las que tenéis en Intrepid, Victory. Claro, hablábamos hace unos instantes también insistías fuera de cámara en la necesidad de que las empresas que tienen herramientas sepan utilizarlas, ¿no? Y ahí es donde vosotras trabajáis para explicarles también de qué manera las pueden utilizar y sobre todo se pueden proteger, ¿no? Sí, efectivamente. Al final tenemos que ser conscientes en qué mundo estamos. Tenemos que ser conscientes de que tenemos el uso de las tecnologías significa que tenemos una salida al exterior, ¿no? Claro. Y esa salida al exterior, pues tenemos que saber qué hacemos, ¿no? Tú cuando sales a la calle o coges el coche te pones el cinturón de seguridad, ¿no? Claro, es un tema que comentábamos. Claro. Entonces, pues en este tema de tecnología, pues es lo mismo. Tenemos que saber para qué las utilizamos, qué datos estamos dando, qué información estoy dando. Muchas veces nos parece que al ser alguien de a pie no soy nadie. Claro, no, y además por desconocimiento, pero muchas veces, pero porque, como decía antes, es un mundo tan cambiante, que nos ha venido la ola tan rápido, que muchas veces no nos ha dado tiempo a prepararnos, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados, a pesar de que nos digan, toma, aquí están las herramientas, ya, pero es que no me da tiempo, o sea, es que me ha pillado la ola, ¿no? Muchas veces. Para eso tenemos una labor muy importante desde, pues, lo que estáis haciendo vosotros de concienciación y sobre todo, pues, el Navarra Cyber Security Center, INCIBE.
el Gobierno de Navarra también, ¿no? Pues vamos con él, vamos con Alberto, porque claro, estás coordinando ese programa de capacitación digital para la ciudadanía, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, pues el objetivo es doble. Por un lado, que no haya personas que se queden fuera, porque puede haber personas que, por lo que sea, porque no tienen esa habilidad adquirida de toda la vida, porque han llegado cuando ya eran más mayores a las nuevas tecnologías, o porque no tengan la confianza suficiente, se queden fuera de todo lo que te da las nuevas tecnologías, que al final las utilizamos para relacionarnos con los seres queridos, para relacionarnos con la administración, para hacer compra online, banca, para tantas cosas, y es una pena que haya gente que se pudiera quedar fuera por no tener esa suficiente confianza. Queremos romper esa brecha. Y luego, por otro lado, hay muchas otras personas que quizá sí que piensan que están muy habituados, lo típico que se suele decir, ¿no? Los nativos digitales, y sin embargo hay algunos comportamientos que no son suficientemente responsables o suficientemente seguros, y es importante también ir mucho a la juventud. Y al final, todo este tema de, bueno, pues de la tecnología y de saber cómo utilizar seguridad en la tecnología está mucho más cerca de lo que muchas veces creemos, porque ciberseguridad, lo decimos, nos suena como un término un poco, ¿no?, elevado, pero que al final eso... Todos sabemos manejar tecnologías con seguridad. Si yo ahora te digo que terminamos y me tengo que ir a casa corriendo, que llevo prisa, que estoy muy cansado, que se está haciendo de noche, que voy por una comarcal, que me toma un par de copas, enseguida te están saltando todas las alarmas mentales, porque ya tenemos muy interiorizado la seguridad en esa tecnología que es el automóvil. Y sin embargo, pues no hemos conseguido todavía empujar todos esos conceptos de ciberseguridad en el consciente colectivo, ¿no? En que sean de cultura general, y es unas cosas que queremos conseguir. Estamos en ello, además estamos en la sociedad, en la generación del clic, ¿no? Ahora, o sea, todo es rápido, todo, como decías, Alberto, todo es instantáneo, todo es de repente te llega algo y plas, le vas dando, claro, de manera tan automática que no somos conscientes y no nos paramos a pensar en lo que estamos haciendo. ¿Eso lo percibís? Sí, sí, absolutamente. De hecho, lo que se ve un poco en cuanto a las tendencias en el cibercrimen es que algo que se lleva mucho es la ingeniería social, ¿no? La ingeniería social es la técnica del engaño, ¿no? Es el engañarte para que tú hagas lo que no quieres hacer, o engañarte para que tú me des la información que de otra forma no me darías. La ingeniería social se basa precisamente en la inmediatez, la sensación de urgencia. Te llega algo, entonces te llega un mensaje mientras tú estás saliendo del coche y te dice que ese paquete de correos pues no va a llegar, entonces tienes que pinchar en un enlace para meter tus datos, y en ese momento pues te pilla un poco estresado y vas y clicas. Y caes. Y entonces esa inmediatez pues es lo que realmente pues bueno, facilita la labor de los ciberdelincuentes. ¿Cómo lo ves, Víctor, y esto? A la orden del día, ¿no? Efectivamente, pero para eso es muy importante el tema de la concienciación. O sea, si yo hago clic, pero he sido consciente de que he hecho clic en algo que realmente me está llevando a un sitio que no es el correcto, claro. Si tengo esa capacidad de decir, ostras, que esto no es realmente la página web de mi banco, que es otra y demás, eso ya me hace reflexionar y te hace protegerte. Claro, ¿y crees que vamos aprendiendo, o creéis que vamos aprendiendo a golpe de pedal? Es decir, ¿nos equivocamos y aprendemos, o podemos también tener una cultura un poquito más preventiva? No sé, ¿cuál es vuestra...? Sí, o es una mezcla de ambas, porque puede ser también. Yo suelo poner un poco el ejemplo, ¿no? En el mundo físico hay una serie de hábitos que tú ya tienes adquiridos, ¿no? A ti desde pequeñito te dicen, oye, no hables con extraños, o no vayas a las 2 de la mañana por un callejón oscuro. Y lo tienes como muy interiorizado, ¿no? Sin embargo, cuando haces la traslación al mundo virtual, al mundo digital, es como que todo eso se pasa por alto. Es que, ese desconocimiento te hace al final... Es el enemigo invisible, es decir, el que está ahí, ¿no? Porque antes, lo decíamos antes también, al comienzo del programa, yo decía que veíamos cuando éramos pequeños, unos más que otros, veíamos las películas del oeste, ¿no? Cuando iba la diligencia cargada de dinero y venían los bandidos, ya los veías venir, o sea, era algo... o el tren, o las grandes producciones también donde se roba un banco con todo tipo de estructuras y tal y cual. Ahora no. Ahora de repente has cogido, has abierto el móvil, has abierto tu correo y te encuentras la sorpresa ahí, ¿no? O eso porque te viene, o incluso tú eres el que provoca especialmente eso sin darte cuenta, ¿no? Y dices, ¿qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que hay una persona, ¿no, Alberto? Me imagino que con un ordenador detrás que está actuando.
Sí, y muchas veces nos puede pasar lo que estás comentando, que al final la industria del cibercrimen pues es rentable y eso hace pues que tengan muchos incentivos, ¿no?, para ir a por ti, y hay cosas que valen, que pueden ser temas bancarios o pueden ser a veces simplemente datos personales. Y luego hay muchas otras veces que sencillamente es un tema de cómo te estás comportando tú y cómo estás haciendo el uso de las tecnologías. Y está muy bien lo que comentaba Juanra al final, de que muchas veces es el sentido común de no hablar con desconocidos. Hace poco hace un estudio de la Policía Foral en niños y niñas de 10 a 12 años el curso pasado, y bueno, pues el 60% de ellos y ellas tienen ya acceso a móvil y hacen uso de redes sociales, y ya salía que un 12% añaden a personas desconocidas. Incluso hay ya un 3% que habían recibido en algún momento alguna propuesta de carácter sexual, que claro, que evidentemente es muy inadecuado para esas edades. Entonces el tema es no asustar, pero sí que concienciar en ese uso cabal que comentaba Juanra de, oye, pues no desconocidos, por ejemplo. Claro. ¿Queréis que vayamos un poco a la calle? Vamos a escuchar un poco para que nos den algunos ejemplos, algunas pinceladas de todo esto que estáis hablando, para abrirnos un poquito más todavía la perspectiva. Vamos a escuchar. ¿Le han estafado alguna vez o lo han intentado mediante mensajería, llamadas, correos electrónicos? Lo han intentado, sí. Sí, efectivamente. No, yo por lo menos nunca lo he percibido y no. A ver, intentarlo lo han intentado, me ha llegado bastantes SMS y cosas así. Me mandaron un email pues haciéndose pasar por otras empresas, otras personas, haciendo ver como que me habían puesto una multa cuando yo no tengo coche a mi nombre. De hecho, hoy justo me han enviado uno diciéndome que me había llegado un correo, que tenía que ir a buscar a no sé dónde y que tenía que meterme en el enlace para saber dónde estaba. Cuando tenía que autorizar un pago, me ha llegado por mensajes que tenía que añadir más información o autorizar de una manera, dando información sobre datos bancarios. ¿Crees que es fácil que la gente pueda caer en este tipo de estafas? Sí, muy fácil. Porque tienen mucha habilidad, están muy preparados para hacerte preguntas y para hacerte cosas y para hacerte estafas. Te envían cosas que te hacen sentir emoción y al principio tú estás emocionado, entonces no prestas atención en los detalles. Como sé que yo no he pedido ningún paquete o que no tengo esa compañía móvil o lo que sea, pues los ignoro. Las personas un poco más mayores, ¿crees que sobre todo son más vulnerables, ¿no? Sí, más vulnerables, sí. Igual es que nos confiamos más o no lo sé. Yo porque me había dicho algo mi padre, pero si no, puedes caer perfectamente. ¿Alguna vez ha planteado denunciar este tipo de casos? Pues no, la verdad, porque al final te llegan tantos cada día que al final ya como que pasas, ¿no? Ya te acostumbras a que te intenten estafar. Pues yo son muchas cosas, pero con esta última me quedo para preguntaros, porque claro, es como asumir, tenemos que asumir que nos van a estafar, que está ahí y que por lo tanto ya está, lo tenemos que tener así asumido. O sea, como no sé si hablar de resignación, pero bueno, ¿cómo lo veis? A ver, el punto en el que estamos a día de hoy es precisamente ese. O sea, los intentos de estafa son indiscriminados. No sé, a mí, pues ayer mismo me llegaron 2 intentos de estafa por SMS, ¿vale? Pero es algo pues periódico y que nos ocurre a todos, absolutamente. Entonces, claro, ¿esto por qué sucede? Pues porque realmente hay un negocio por detrás. ¿Vale? Entonces hay un negocio por detrás que a lo mejor si tú das unos datos, te pongo un ejemplo, ¿no? Seguramente si yo os pido aquí que me deis vuestra tarjeta de crédito con el PIN y el código de verificación, pues ninguno me lo daríais, ¿no? Pero sin embargo, si a lo mejor si te lo pido a través de un WhatsApp, un SMS o un correo, en ese momento sí que me lo das, ¿no? Claro, la tecnología te aísla un poco, ¿no? del delincuente, es algo que no controlas y por lo tanto hace como que directamente le otorgues más confianza. Es que es así, exactamente. Sí. Es como cuando nos tenemos que descargar una aplicación, lo que sea, es que nos desnudamos literalmente muchas veces, porque tenemos que introducir una serie de datos, no sabemos muy bien a quién, pero es así, y vamos desnudos por la vida y también nos resignamos. Victoria, ¿a qué piensas? Claro, porque decimos, bueno, a mí me ha pasado, yo lo he dicho, bueno, ¿qué van a encontrar en mí? Es decir, si me conocen perfectamente, saben quién soy, dónde vivo, cuál es mi número de teléfono, ¿qué más pueden saber de mí? Bueno, pues pueden llegar a robarte la nómina, por ejemplo, uno de los casos que se está viendo ahora, que se hacen pasar por ti a la empresa, piden un número de cambio, oye, cámbiame el número de cuenta y ingrésame la nómina en este. Fíjate.
sin nómina igual lo notas, ¿no? Lo notas. Sí, pero lo que quiero decir es que, o sea, que es una especie como de resignación en el sentido de que tú ofreces los datos porque si no, no accedes precisamente a lo que te interesa. Ya. Sí, nos hemos ido acostumbrando poco a poco a lo largo de mucho tiempo a ir cediendo parte de nuestros datos y estamos ahora volviendo a reeducarnos. Privacidad, ¿no? Sí, sí, sí. Porque bueno, pues es el pago para muchos servicios gratuitos y para muchos servicios que bueno, al final nos han dado un montón de cosas. Y pasa así, hay mucha sensación de que no es real, ¿no? De que lo que yo hago o las cosas que me pueden hacer no te tocan igual. ¿Creéis que y esto es como todo, ¿no? Tenemos que aprender para saber a qué nos enfrentamos, claro, porque una sociedad sin educación es una sociedad desinformada, una sociedad manipulable. ¿Creéis que con esto del campo de la ciberseguridad ocurre lo mismo? ¿Es así? Yo creo que es uno de los puntos que se está viendo muy claros, ¿no? Que el tema de concienciación y educación es primordial. De hecho, tanto INCIBE ahora y demás se está especificando mucho, vamos a concienciar, porque si concienciamos y eres consciente de qué peligros corro o lo que dices, ¿no? ¿Qué datos estoy dando? ¿Qué te estoy dando? O sea, sí, esto es gratis, pero ¿qué te estoy dando? Claro, es que es eso. Gratis, la famosa palabra del marketing, ¿no? Claro. Que eso... Hay que partir de la base de que tú no te puedes proteger de aquello que no conoces. Entonces, si no entiendes los riesgos, pues evidentemente no los vas a detectar, claro, no vas a poder estar alerta. Pero cuando escuchamos tantas palabras como phishing, smishing, vishing, que son nuevas técnicas, llamadas telefónicas suplantando la identidad, ya ves que yo lo tengo que leer porque todavía ni las conozco, sí. ¿No? Claro, es que ya hay tanto vocabulario, hay tanta cosa que... O sea, es verdad que hay mucho argot técnico, ¿no? Pero al final del día todo esto se resume en no te fíes de cualquiera, ¿vale? Y piensa o recapacita un poco antes de actuar, ¿no? Ten en cuenta tus datos, tu información, qué valor tienen para ti y con quién los quieres compartir. Y no lo hagas de forma indiscriminada. Con respecto a los datos, ¿vale? Por ejemplo, es cierto que, o sea, a día de hoy pues vivimos en un mundo en el que tú tienes que ceder datos para ofrecer servicios a cambio, ¿no? Hablamos de Google, hablamos Eso es. Bueno, y eso es lícito y debe de ser así porque al final no puedes vivir un poco al margen del mundo en el que estamos. Pero, por ejemplo, redes sociales, ¿no? Es decir, que tú vayas dando datos tuyos, personales, de forma indiscriminada, haciéndolos públicos en redes sociales, por ejemplo, ¿qué beneficio tienes con claro. Eso, ¿no? Es decir, la gente que cuenta absolutamente toda su vida, ¿no? Pues eso sirve para un cibercriminal para hacer un perfilado y para utilizarlo dentro de un posible ataque, ¿no? Entonces, dar información más de la cuenta y sobre todo cuando no es necesario es algo sobre lo que nos tenemos que educar. Claro, educación, ¿no? Porque hablando de esto, ¿no? De cómo nos podemos preparar ante esto es la educación, pero lo que pasa es que también es cierto que un poco entramos en un campo donde todo se normaliza, donde todo es tan habitual que ni siquiera nos damos cuenta es decir, en la sociedad del clic, ¿no? Cuando tú lees, por ejemplo, las condiciones para abrirte una cuenta de no sé dónde, directamente es que ni las lees, estás dando todo tipo de condiciones que no sabes lo que estás leyendo, ¿no? Muchas veces por tiempo, por confianza. ¿Y qué podemos hacer ahí? Porque claro, ¿a quién le vas a decir, no, te tienes que leer todo no nos leemos nada, no sé vosotros, pero una cláusula o un contrato de un seguro de un coche, por ejemplo, ¿no? Son 5 o 6 hojas. Cuando tienes algo ya concreto, entonces ya te las lees enteras. Mientras tanto, las aceptas con normalidad. No sé. Ya, al final ahí también las administraciones y la legislación pues van intentando poco a poco poner un poco de coto, ¿no? Pues con todo el tema de las cookies que se guardan o de qué se permite y qué no se permite hacer con tus datos. Pero bueno, sí, efectivamente es difícil competir con las empresas ahí, a veces es complicado. También es un tema de confianza, ¿no? A lo mejor, no sé, hablando del BBVA, ¿no? Que estaba aquí en otra sí. Mesa. A lo mejor tú vas a firmar un contrato con BBVA y le otorgas esa confianza y obviamente pues no te lees las 30 páginas y lo firmas, ¿vale? Pero a lo mejor vas a firmar un contrato con otra empresa cuya reputación pues puede ser por lo menos cuestionable, ¿vale? A lo mejor en ese caso sí que te tienes que tomar el tiempo, ¿no? Entonces esa inmediatez hay que valorar también a dónde está el grado de confianza o a quién otorgas la confianza. Y, por ejemplo, a un nivel de empresa, Vittori, por ejemplo, en las que asesoráis, ¿son los empleados la primera línea de defensa ante estos ciberataques? ¿Cómo lo ves? En las pymes, principalmente, que es
es súper importante y principal, y entran, o sea, la primera línea es el empleado, porque normalmente no tienen la capacidad económica de absorber un proyecto de firewall, de tecnicismos que necesitan, ¿no? Entonces, el tener a un empleado que está alerta, que tiene esa formación y que sabe, o sea, eso te ayuda muchísimo. Sí que es cierto que tienes que acompañarlo con ciertos, a mí me parece que tiene que haber ciertos temas básicos que son sencillos, que tienes que adaptarlos muy a pyme porque es lo que hay, o sea, sabemos con qué empresas trabajamos, entonces tienes que adaptarlo, pero el empleado, es que la concienciación es primordial. Es primordial. ¿Y qué papel creéis? Lo preguntábamos también en la mesa anterior, el papel de la inteligencia artificial en todo esto, porque yo creo que no se puede separar, ¿no? Estamos hablando de ciberdelincuencia, se utilizan precisamente ese tipo de herramientas muchas veces para engañar o para diseñar clones auténticos de empresas, pero a la inversa también entiendo yo que se puede utilizar también para ¿qué papel creéis que está llamado a jugar la inteligencia artificial en este campo de la ciberseguridad? Bueno, al final va a afectar a todo. Yo creo que hay noticias que son muy llamativas que hemos oído en que se ha falsificado, ¿no? Es la llamada del CEO, ¿no? Y hay incluso una videoconferencia en la que perfectamente, con su tono de voz, con su acento, se ha grabado, y entonces puede pasar, pues vamos a tener que empezar a establecer medidas fuera, ¿no? Y pues luego una llamada. En cualquier momento, si algo no te esperas, ¿no? Y que me pareció una forma sencilla y que escapa a la inteligencia artificial, es establecer una palabra clave. Entonces, tú estás en una llamada del CEO o esto, entonces te van a pedir una transferencia, entonces tiene que haber una palabra clave. Lo mismo para la familia, los SMS, WhatsApp... Como cuando llamas a la puerta o llamas al automático desde casa de toda la vida, ¿no? Y dices la palabra clave para saber quién es, ¿no? Algo así. Vale. Entonces, esto que haga lanzar todas las alertas, porque dice que, bueno, hace poco ha habido con inteligencia artificial, ha habido un intento de ataque pasándose por el CEO, y que llegaron a descubrirlos porque no se había leído, le preguntaron por un libro y claro... Se quedó el CEO virtual, se quedó un poco... Sí. Es como que la imagen y la voz a día de hoy ya no son elementos de confianza, ¿no? Entonces necesitas algo más para realmente demostrar que estás hablando con quien quieres hablar. Es que fijaros todo lo que se está haciendo ahora a todos los niveles, incluso con jóvenes y adolescentes que suplantan la identidad física para cometer ese tipo de delitos. Claro, y cuando ves eso... Si no conoces, lo primero te sorprendes, ¿no? De la capacidad que tiene esta tecnología de hacer cosas así. Y lo segundo, te asusta, porque no sabes hasta qué punto podemos hacerle frente. Sí. Fíjate, hay una cosa, o sea, el mundo del cibercrimen, si es algo, es innovador, ¿vale? Es decir, en I+D, pues están muy avanzados, ¿vale? Entonces, ¿ellos qué es lo que hacen? Siempre que hay avances en la tecnología, ellos son los primeros en adoptar esas nuevas tecnologías y aprovecharlas en su beneficio. La inteligencia artificial a día de hoy es omnipresente, o sea, está en todos los ámbitos, ¿vale? Y obviamente los cibercriminales lo primero que hacen es, pues, utilizar esas nuevas tecnologías para sacarles provecho, ¿vale? Entonces, claro, a ellos se les ocurren, digamos, la forma de hacer un uso delictivo de esas tecnologías. ¿Y ante eso, cómo darle la vuelta? Los que estamos del otro lado, al final, bueno, una de las cosas que hemos aprendido a golpes es que la seguridad infinita no existe, la seguridad perfecta, y que, bueno, hay que asumir unas cosas que hacen pues empresas como Intrepid o el asesoramiento que te puedan dar en la / Cyber Security Center, es pues ayudarte a entender pues que tienes que hacer una estrategia de seguridad, que tienes que entender que esto te ayuda a la continuidad de tu negocio, y entonces detectar pues que algún profesional te ayude a detectar cuáles son los puntos en los que vas a poner medidas. Y luego, súper importante, lo que estáis todo el rato comentando de la concienciación y la formación. Y sí que quería aprovechar para decir que del 1 al 5 va a haber en Pamplona y Estella unas jornadas de INCIBE que están muy dirigidas a ciberseguridad, y también que en el portal link.navarra.es hay toda una oferta de cursos que van desde
lo más básico hasta temas de ciberseguridad, por supuesto, cursos presenciales, cursos online y que también a través del servicio 012 o del 948 012 012, cualquiera de las personas que nos está viendo puede entrar, informarse de qué cursos hay y pueda seguir esto, porque al final aquí en 25 minutos no podemos formar. Es complicado, pero sí que es bueno también el saber que existen herramientas, existen organismos, existen personas como tú, Vittori, que habéis emprendido esta batalla para tratar de aportar un poco, pues eso, de inteligencia y de sosiego y de sentido común a este mundo tan cambiante, ¿no? Estamos hablando de la prudencia, estamos hablando de muchas claves, pero a mí me gustaría terminar pues con algún consejo, con alguna cosa que tengáis en la cabeza para quien nos esté oyendo, que es un público muy heterogéneo, que entiendo que apela mucho a la prudencia y al sentido común, pero bueno, escuchando a gente experta como vosotros, a mí me gustaría que lanzarais algo, ¿no? Yo, a ver, más que entrar un poco con tecnicismos o recomendaciones técnicas, ¿no? Donde puedes ver decálogos, glosarios, etcétera, sí. Yo incidiría más a nivel global en estar siempre alerta y estar siempre vigilante, ¿vale? Entender que hay una industria por detrás que quiere hacer negocio en base a posibles ataques de manera indiscriminada, ¿vale? Entonces, ese es el punto de partida en el que tenemos que estar. A partir de ahí, si hablamos de ciudadanía y de empresa, quizás el consejo sea un poquito diferente. Si hablamos de la empresa, yo lo que recomendaría a las empresas es que la ciberseguridad es un asunto estratégico, ¿vale? No es un problema de tecnología que se soluciona con tecnología, sino es un problema que afecta a tu negocio y que puede poner en jaque tu negocio, ¿vale? Hasta el punto de llegar a cerrar. Efectivamente. Con lo cual lo tienes que enfocar desde el punto de vista de la estrategia del negocio, ¿vale? Segundo, es una disciplina muy especializada y hay una carencia de profesionales en el mercado bastante alta, ¿vale? Con lo cual, déjate asesorar por expertos, ¿vale? A partir de ahí arrancas, empiezas tu proyecto y luego ya poco a poco podrás ir cogiendo las riendas, pero déjate asesorar porque es una disciplina de la que pues la mayor parte no conocemos, efectivamente. No lo conocemos, ¿vale? Y desde el punto de vista de la ciudadanía, pues sobre todo el concepto de confianza, ¿vale? Ten muy claro a quién otorgas tu confianza. Lo que comentábamos, ¿vale? Lo que hemos comentado o sea, al principio. Un SMS, ¿vale? Vittori. Para mí, aprovechar sobre todo el tema de las carpas de INCIBE me parece súper importante, el tema de concienciación y sobre todo verificar. No recibes un SMS, no hagas clic en el SMS, sino vete a la página web del banco, verifica, o al igual que del banco, cualquier cosa, ¿vale? Recibes un WhatsApp, nada el del hijo... tan instantáneo, nada tiene esa necesidad instantánea, ¿no? de hacer clic, ¿no? Efectivamente, entonces verifica primero. Alberto. Muy bien, y pues yo creo que no hay mucho más que añadir, mucho sentido común, que es lo que han explicado mis compañeros, pero también animar desde aquí a todos los niñas y niños que nos estén viendo a que sepan que la ciberseguridad es un mundo apasionante, es un mundo súper interesante, incluso padres y madres de cara a las vocaciones, es un mundo muy demandado y muy bien pagado. Se está trabajando, pues ya hay por fin un máster en ciberseguridad en la UPNA, se está trabajando en una cátedra también, bueno, Juanra desde Navarra Civic Security Center están lanzando también pues campañas de pues concursos, competiciones, etcétera, y desde aquí animar, que de verdad que es un mundo muy bonito, que hace falta profesionales y muchas niñas también que se sientan aludidas, porque es una pena que nos estamos perdiendo un poquito de todo ese talento femenino, que es un mundo muy creativo y que es un mundo en el que no solo hace falta técnicos, también abogados y luego, bueno, es que fijaros los ángulos, estamos ya fuera de tiempo, pero los ángulos tantos ángulos que abarca esta cuestión, por ejemplo, el tema del género, ¿no? Es un campo muy atribuido siempre al género masculino, pero no tiene que ser así, no debe ser así, ¿no, Vittori? Y es así. Efectivamente, ha sido un verdadero placer, escucharos, uno aprende cada día más y la verdad es que se tranquiliza escuchándoos. Así que a seguir así. Gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias.